El Fiat 500 Sporting es uno de esos coches que parecen inofensivos, pero que resultan ser pura dinamita. En este caso nos encontramos ante la variante más prestacional del modelo, que deja patente su carácter por los cuatro costados, con detalles de diseño exclusivos que veremos a lo largo del vídeo. Sus reducidas dimensiones exteriores son ridículas para los estándares actuales, pero como veremos, en ellos se encuentra la gracia del coche. Por eso es ideal con transporte urbano, pero cuenta con una naturaleza dual de pequeño deportivo que nos hará sentir como en un gran car por todas las sensaciones que nos ofrece, gracias en medida por el motor que además suena realmente bien. Como siempre, lo desnudaremos para conocer algunas de sus curiosidades, que son unas cuantas. Ya os adelanto que es extravagante. Daremos también un repaso a la historia de los modelos urbanos de Fiat desde los años 50 para entenderlo mejor, y nos pondremos a los mandos de este juguete para niños grandes. El Fiat 500 es un microurbano del segmento A que nace en el 91 para competir contra los Citroën AX, Peugeot 106 y Renault Twingo. Su planteamiento es el de un coche funcional pensado casi exclusivamente para ciudad y que además fuese muy económico de adquirir y mantener. Sus trazos rectos encierran una carrocería de poco más de 3 metros de longitud, que ofrece un acomodo relativamente amplio para 4 ocupantes. Este pequeño tamaño de una parte y las proporciones, con una generosa altura de otro lado, le dotará de una viveza impropia de su potencia, debido también a un escaso peso, por lo que se trata de un coche de sensaciones muy peculiares. Por tanto, nuestro protagonista combina muy bien la practicidad para el día a día en una ciudad con la posibilidad de poder pasártelo muy bien haciendo unas curvas el domingo. Pero para entender mejor al 500 en particular y a Fiat en general, conviene dar un repaso a los antecedentes, remontándonos al Fiat 600 del 55. El 600 ayudó a motorizar a Italia con una sencilla fórmula, simplicidad y tamaño reducido, que se traduce en un precio asequible para la incipiente clase media italiana, el mismo papel que poco después desempeñaría el SEAT 600 en España. El 500 es todavía una variante más pequeña y económica que el 600, ideal para las congestionadas urbes italianas, y que sentaría las bases en Fiat para ser especialista en fabricar coches pequeños y económicos. El 126 continúa con el mismo concepto de todo atrás, motor y caja de cambios, manteniendo tanto la esencia como las reducidas dimensiones. En el 80 el Panda vería la luz para convertirse en mito, ahora con motor y tracción delanteras, consolidando el posicionamiento de Fiat en el segmento A. Tal fue el éxito del Panda que los 500 y su sucesor, el 600, herederos espirituales de los primeros Fiat 500 y 600, convivirían con el Panda manteniéndose fieles al concepto original. En el 2007, Fiat reedita su 500 con un diseño neo-retro que tendría mucho éxito y que de hecho sigue teniéndolo, convirtiéndose en un pilar fundamental de la marca turinesa. El logo de Fiat es uno de los que más han transformado a lo largo de toda la historia, no en vano, esta ya alcanza 122 años. Precisamente que el 500 haya sido fiel a los orígenes hace que la variante Sporting, con 54 caballos, sea bastante emocionante para llevar en una zona de curvas. No es rápido, pero es capaz de multiplicar las sensaciones y hacernos creer que vamos en un coche mucho más potente. Esta variante Sporting mezcla magistralmente la originalidad y la simplicidad en el interior. Nada más te sientas, notas que estás en un coche diferente, y eso, unido al factor de que se ven muy pocos, al menos en España, le hacen ser muy exclusivo. Esta terminación no puede negar su talante deportivo, y para muestra están los bonitos asientos con la costura en rojo, al frente de los cuales se emplaza un volante que me ha sorprendido muchísimo por su grosor. Por otro lado, el salpicadero, como veis, destaca por sus formas irregulares y extravagantes, sin seguir un patrón definido, y que le dan un carácter desenfadado y fresco. En este sentido, es la otra cara de la moneda respecto a un sobrio urbano alemán.
La sensación de espacio interior aumenta por el hecho de que delante del pasajero no tenemos apenas plástico, ya que carece de guantera, incluso de airbag. El tapizado y guarnecidos de las puertas son mínimos, con la consiguiente ventaja en peso y ahorro de costes. Tema aparte es la seguridad pasiva. Lo peor es que este diseño original no es precisamente ergonómico. Manejar la radio es bastante engorroso. Volviendo a los asientos, que no son especialmente deportivos, pero sí de forma mucho más complejas que los de las variantes de entrada, crean una atmósfera bastante racing, sumado al detalle de que todos los cinturones de seguridad sean rojos. Otro aspecto bastante curioso es que este 580 está homologado para 5 plazas. Aunque parezca mentira, el espacio es sorprendente para su tamaño, e incluso 4 adultos no muy grandes pueden ir relativamente cómodos en trayectos cortos. Las bonitas llantas de 13 pulgadas son otra nota distintiva. Vamos a ver ahora algunos aspectos curiosos de este Sporting. Tan original como práctico es el portamonedas situado delante de la caja de cambios. Por otro lado, la guantera, como os decía, luce por su ausencia. Únicamente tenemos este receptáculo para depositar la documentación. Una cosa que echo mucho de menos de los coches de antes son los manuales de empleo físicos, que ofrecen muchísima información, tanto de empleabilidad como técnica, que literalmente desnudan el coche y nos ayudan a sacarle todo su provecho. En este caso, este Sporting no es una excepción. La localización de los elevalunas delanteros no es buena a medias, y digo a medias porque no están en una buena posición, pero el habitáculo es tan pequeño que alcanzarlos no requiere mucho esfuerzo. Detrás tenemos una característica que hoy día es casi imposible de ver en un coche nuevo: las ventanillas traseras de tipo compás. Un detalle del ahorro de costes y de peso de todo el conjunto es el grosor y complejidad de las puertas. Al menos tenemos un tejido y un pequeño hueco portaobjetos. El maletero lo podemos abrir desde esta palanca, al lado del asiento del conductor, y que da acceso a un habitáculo de unos notables 170 litros. Un portón, por cierto, carente de cualquier tipo de guarnecido, con todos los mecanismos al descubierto, y que incluso da cabida a los pretensores de los cinturones de seguridad traseros. Por otro lado, una cosa que aplaudo es que haya una rueda de repuesto bajo el piso del maletero. Vamos ahora con el apartado mecánico, ya que el apellido Sporting no se queda únicamente en el plano estético. De hecho, el motor marca las diferencias en esta versión. Bajo el capó encontramos un propulsor de 1108 centímetros cúbicos con 4 cilindros, arquitectura Fire y refrigerado por agua, es decir, la típica configuración que cabría esperar de un modelo de los 90. Por cierto, otro detalle muy típico de un coche de esta época son los faros delanteros construidos en cristal y no en plástico. Y sobre el capó, otra característica curiosa: un único eyector para limpiaparabrisas. El propulsor de este Sporting es sencillo, al carecer de turbo y de inyección directa. Ni la potencia ni el par destacan, además de que ambos valores se entregan muy arriba en el contavueltas. Tampoco destacan las prestaciones brutas, que son correctas para su cilindrada y peso. Lo mejor es que a diario podemos obtener consumos bastante razonables. Como os comentaba, el Sporting no es un coche rápido, pero sí ofrece unas sensaciones muy peculiares, empezando mismamente por el puesto de conducción, ya que va sentado muy arriba, y la relación entre dimensiones exteriores y tamaño interior. También el original salpicadero te ayuda a involucrarte en esa atmósfera tan distintiva. Al ir sentado relativamente alto, sientes más las inercias, y aun a pesar de tener solo 54 caballos, te da la sensación de que son más y de que vas más rápido de lo que realmente circulas.
Yendo a velocidad normal parece muy dócil, como cualquier otro microurbano más, pero en cuanto le pisamos un poco, parece que despierta de su letargo y responde con ímpetu, con lo que combina muy bien esa doble naturaleza de coche de ciudad y coche pasional para conducir más alegremente. En definitiva, si tuviese que definir este 500 con una palabra, sería la de peculiar. Y honestamente, es uno de los mejores ejemplos que combinan en un mismo coche la funcionalidad para el día a día y la diversión para conducir un fin de semana, sumado a su economía de uso y mantenimiento. Aunque lo que más me ha gustado es la originalidad y personalidad de todo el conjunto, algo que precisamente escasea hoy día.